Perfecto, muchas gracias Juan José, te felicito por el gesto de las flores con Mariela acá en este programa, el primero de Más Noticias por América. También me va a estar acompañando Sandra Puente acá, que vamos a estar conversando con el contador Eduardo Robinson. Contador, ¿cómo le va? Hola Daniel. Así se saluda ahora. Así se saluda ahora. ¿Ah? Bueno, Se un llama gusto. Juan. Muchas gracias por la invitación, la verdad, y lo mejor, por supuesto, para esta iniciativa. Bueno, muchas gracias, contador. Contador, ¿cómo está la economía con un dólar que está rozando el blue los 140? ¿Sube el dólar o baja el peso? Bueno, las dos cosas. Claramente estamos en una situación de cierta tensión porque, por supuesto, tenemos a una economía que venía de 2 años de profunda recesión, se le ha sumado todo lo que tiene que ver con la pandemia, que eso ha afectado, por supuesto, a la economía internacional, pero también, por supuesto, a la economía argentina. Y uno de los reflejos que tiene la economía argentina, es decir, el dólar no funciona en la Argentina como funciona en otros países, incluso de América Latina. El dólar en Argentina es siempre un síntoma de algún desequilibrio macroeconómico y sobre todo también de expectativas. ¿En algún momento se puede lograr ese equilibrio económico o vivimos en un país desequilibrado? Bueno, el gran problema es que nosotros llevamos ya bastante tiempo de problemas de desequilibrio macroeconómico y eso no logra alinear, llamémosle así, las expectativas de los agentes económicos. Por lo tanto, el dólar, este valor que recién citabas del dólar informal, el dólar paralelo casi rozando los 140 pesos por unidad, claramente lo que está haciendo es reflejar precisamente la falta de confianza en la economía argentina. Cuando hay un problema de confianza, en general pasan este tipo de situaciones por las que estamos viendo, pero ahora, ¿cuál es el problema que fundamentalmente estamos teniendo? Que las reservas de libre disponibilidad del Banco Central, el Banco Central informa 43.000 millones de dólares de reserva. El problema es que hay que hacer una desagregación de esas reservas y es algo que solamente es una información que solamente la conoce el presidente del Banco Central. Se estima, según cálculos del mercado, que esas de reservas de libre disponibilidad no estarían superando entre los 7.000 y los 8.000 millones de dólares. Por lo tanto, esto es lo que tiene, está creando cierta tensión. ¿Por qué? Porque el gobierno vendió en el mes de junio 600 millones de dólares, en el mes de julio 800 millones y a la velocidad con que viene vendiendo en agosto, más o menos se van a acercar a los 1.000 millones de dólares. Por lo tanto, eso va debilitando las tenencias de reservas del Banco Central y el problema es que se van generando expectativas de devaluación. ¿Y cuál es el problema de generar expectativas de devaluación? ¿Pero no se está devaluando ahora? Se está devaluando, pero la velocidad de la devaluación se está devaluando tanto el dólar mayorista, el dólar que controla el gobierno para comercio exterior, importación y ¿Y no se está devaluando con la exportaciones. emisión también? Bueno, es que ese es el gran problema. Se devalúa, pero el problema es que, supongamos, los 200 dólares que hoy se puede comprar de manera legal, hoy de manera legal, subrayemos hoy, probablemente haya algún tipo de restricción y eso es lo que está hoy rumoreándose en el mercado de que puede haber algún tipo de medida por parte del Banco Central que impida que aquellas personas que están comprando, que han comprado 200 dólares, bueno, que esa posibilidad se reduzca, por ejemplo, a 100 dólares o que a 200 dólares pero cada 60 días, cosas por el estilo. Entonces, eso es lo que está poniendo un poco más nervioso, llamémosle así, al mercado, porque, bueno, ante una avalancha de pesos, como hemos tenido, por supuesto, a raíz de la pandemia, el gobierno está emitiendo alrededor de casi entre 100 y 120.000 millones de pesos por mes. Eso está presionando claramente sobre el dólar, ¿no? Bueno, Sandra Puente, nuestra compañera, ella se va a encargar de la columna económica, pero también tiene consultas para hacerle al contador. Sandra. Gracias, Daniel. Bueno, vamos a hablar acerca de los precios, por ejemplo, de los alimentos, de precios relacionados a las energías, a las petroleras y también a los servicios, la luz, el gas, todo lo que tiene que ver con el movimiento diario de una familia, de una casa. ¿Y cómo ha quedado atrasado estos precios debido a las subas que se han ido dando del dólar en los últimos meses, ¿no? Hay un desfasaje, doctor Robinson. Sí, Sandra, mire, lo que estamos viendo precisamente en la economía argentina es, como charlábamos recién con Daniel,
la velocidad con la que está subiendo el dólar claramente está, por supuesto, impactando en los precios. Ahora, sabemos que el gobierno ha tratado de establecer una nueva versión de los denominados el programa de precios cuidados, y ahora a fin de mes se va a tener que renovar. Son alrededor de 300 productos de la canasta alimentaria que están fundamentalmente tratándose de morigerar, de que los precios no se incrementen a la velocidad con que va subiendo el dólar. El problema son las expectativas y que muchas empresas que comercializan alimentos y bebidas están diciendo, mirá, tenemos un atraso de alrededor del 20-25% en todo lo que tiene que ver con los precios básicamente de consumo masivo, y entonces esto es lo que se va a tener que negociar. Y sabemos que sobre todo en los almacenes de barrio, en los miniservice, etcétera, eso no se está reflejando porque no se encuentran los productos de precios cuidados, y eso está, por supuesto, las personas hoy no se están trasladando demasiado a supermercados donde puede estar el programa vigente, y por lo tanto queda muy expuesto a todo lo que tiene que ver con precios en miniservice, en almacén, que muchas veces queda, yo le diría, prácticamente a criterio de la persona que está a cargo de ese negocio, ¿no? ¿Qué lectura hace usted, contador Robinson, del anuncio que el fin de semana se conoció por parte del presidente de poner también un freno hasta fin de año en las tarifas vinculadas a la televisión por cable, a todo lo que tiene que ver con la telefonía y, bueno, con Internet? ¿Qué mirada hacen desde el sector económico sobre esto? Bueno, mire, siempre, cualquier economía, todos nosotros actuamos siempre por estímulos. Por lo tanto, lo que se conoció el pasado fin de semana respecto de que el Poder Ejecutivo establece como de interés público estos servicios que usted mencionaba, bueno, por un lado, por supuesto, del lado del consumidor, siente cierto alivio porque, claro, congelar todo lo que tiene que ver con la TV por cable, internet y telefonía celular hasta el 31 de diciembre trae, por supuesto, bastante alivio a bolsillos que vienen bastante golpeados por todo lo que estamos pasando. Pero el problema es del lado de la oferta, es decir, cuando se producen desestímulos a quienes tienen que hacer las ofertas, a quienes tienen que hacer las inversiones en esas empresas, y por lo tanto el gobierno entonces cada vez que tenga que, o a la empresa tengan que rever sus cuadros tarifarios, etcétera, van a tener que consultarle al Poder Ejecutivo, al gobierno. Entonces eso es lo que me parece va a traer algunos problemas, como han pasado en sectores estratégicos, como es por supuesto el sector en lo que tiene que ver con provisión de energía eléctrica, gas, etcétera, y entonces es muy importante dar los estímulos de precios adecuados, ¿no? Muy bien, perfecto. Eduardo, ¿cuándo se va a ver los beneficios del acuerdo con los bonistas? Bueno, se esperaba verlos ya en estas semanas que estamos transitando. Estamos el 28, este próximo viernes, vence lo que tiene que ver con el plazo que se les ha dado a los bonistas para aceptar la propuesta que hizo la Argentina. Se estima que va a haber una alta adhesión al canje de la deuda, van a quedar prácticamente 0% de holdouts, es decir, tenedores de bonos que no acepten la propuesta argentina, pero claramente por lo que ha sido el comportamiento, sobre todo del dólar en las últimas semanas, no ha sido demasiado convincente, porque los agentes económicos lo que están viendo es que está bien el acuerdo, pero el acuerdo no soluciona demasiado de lo relacionado con el problema macroeconómico que tiene la Argentina, y entonces ha seguido esta desconfianza. Por eso es que hemos estado conversando de las ingentes cantidades de dólares que ha vendido el Banco Central, con lo cual el gobierno está apostando a que este acuerdo que sea masivo, supongamos que el día sábado, digamos que el 100% de los bonistas aceptaron la propuesta de la Argentina. Bueno, eso, según desde la óptica del gobierno, eso podría traer aparejado algún tipo de amesetamiento en el dólar, es decir, que se frene la escalada que está teniendo el dólar y estas tensiones que decíamos con las reservas del Banco Central en alguna medida se empiecen a morigerar. Pero la gran duda es, ¿alcanza esto o no? Por lo que hemos visto hasta ahora, parece que no. Bueno, por las dudas, queden ahorristas en la Argentina, ¿qué tiene que hacer? ¿A qué tiene que apostar? ¿Comprar dólares, plazo fijo? Bueno, la verdad que siempre es una buena pregunta.
sobre el todo ladrillo, porque, el vehículo. claro, sobre todo porque los pesos están, bueno, el peso hoy está siendo hackeado muy fuerte por todo lo que tiene que ver con el dólar, pero aquel pequeño, mediano ahorrista que tiene la posibilidad hoy de ahorrar, ¿no? Eduardo, ¿cuál es un pequeño ahorrista, por ejemplo? Un pequeño ahorrista, es buena la pregunta, y yo diría que está el pequeño ahorrista todo aquel que dispone de algún tipo de ahorros por debajo de los 50.000 pesos por mes. Claramente no hay nada, pero más o menos 50.000 pesos, debajo de los 50.000 pesos por mes, bueno, podemos considerar el pequeño ahorrista, ¿no es cierto? Aquella persona que, el asalariado, aquella persona que ha logrado hacer alguna, bueno, que ha tenido algún tipo de excedente durante el mes. Hay algunas cuestiones. El plazo fijo está dando el 33% anual, por supuesto, la inflación proyectada en 40-42% no logra compensar eso, pero... ¿Perdés un poco menos? Perdés un poco menos en el plazo fijo tradicional, después tenés el plazo fijo que puede ser el no tradicional, que está dando, digamos, un poco menos, pero que podés disponer de los recursos si necesitas algún tipo de cancelación o aprovechar algo que te interesa. Después están los fondos comunes de inversión, que también están dando, depende del fondo y depende del banco también, pero están dando un poco más de rendimiento, 35, 37% anual, depende del tipo de fondo común de inversión. Y como bien decías también, todo lo que tiene que ver con, digamos, inversiones en pozo, en construcción, por ejemplo, que estamos en valores casi del año 2002. Han bajado bastante, sobre todo para aquellos que ingresan en pozo, con lo cual, bueno, ese tipo de inversión en bienes raíces, llamémosle así, me parece que podría llegar a ser también una inversión a tener en cuenta. Pero, lamentablemente, tampoco las opciones en materia de peso tampoco son demasiado. Y lo que para el pequeño, para el asalariado, para el mini. Y bueno, no dejar, como siempre se dice por ahí, adelantar consumo. Si sabés que el mes que viene vas a tener que hacer una compra, y bueno, hacerla este mes porque el mes que viene seguramente va a estar un poco más cara, ¿no? A ver, consumo. Hablamos de mercadería, por ejemplo. Así es. ¿Es así? Así es, exactamente. Aceite, Si vos tenés, claro, si vos decís, aumentar. mirá, vos sabés que esto se va a incrementar, bueno, compro ahora porque probablemente el mes que viene lo esté pagando un poco más caro, entonces, bueno, lo que se hace es aprovisionar y podés hacer ahí alguna diferencia, sobre todo teniendo en cuenta que la inflación en lo que resta del año, me parece, no quiero ser, ojalá que me equivoque, me parece que vamos a ver alguna aceleración en materia ¿Va a inflacionaria, superar el índice del año anterior? Va a estar alrededor del 42%, menor a lo que ha sido, ¿Sí? pero recordemos que venimos de 2 meses, abril y mayo, en los cuales la inflación estuvo por debajo del 1%. Pero tiene que ver la pandemia también. Claramente, hoy las empresas están vendiendo entre 35 y 40% menos, es decir, tenemos una profunda recesión. Si vos hablas con el comerciante te dice la verdad que no estamos vendiendo y obviamente eso está haciendo de amortiguador de los precios, pero en la medida en que la actividad económica empiece a reactivarse, probablemente también se vaya, bueno, reactivando un poco más también la tasa de inflación. Muy bien, contador, no sé si Juan José tiene alguna consulta en materia económica para el contador. ¿Cómo llegar a fin de mes? Sería lo ideal. No. La fórmula. ¿Cómo va a ser la Argentina? ¿Cómo va a ser la Argentina después de la pandemia económicamente hablando? Si se puede hacer algún futurología, diría un comentarista deportivo. Bueno, la verdad que es muy difícil saberlo, pero yo creo que la Argentina va a una economía lamentablemente más reducida, una capacidad productiva que se va a ajustar. Esto porque lamentablemente la Argentina no está atrayendo inversiones. Al no atraer inversiones, la capacidad productiva se contrae y entonces vamos a terminar la pandemia, que ojalá termine lo antes posible, toda esta cuestión tan difícil que está atravesando el mundo, pero claramente vamos a ver, me parece, una Argentina con mayor desempleo, mayor pobreza, por supuesto con un tipo de cambio, como lo charlábamos recién con Daniel, un peso mucho más deteriorado, que cada vez compra menos, y entonces me parece que vamos a tener que, bueno, un proceso de reconstrucción bastante fuerte, ¿no? Muy bien, gracias contadores, seguramente favor, lo vamos a estar molestando muchas veces No, más. por favor, el gusto es Esta mío. economía volágine, rápida, volátil, Así es. así lo va a requerir. Va a ser un gusto y felicitaciones por esta iniciativa nuevamente y que tengas un muy buen día. Muy bien, muchísimas gracias contador. Bueno, continuamos con Juan José, con Laura que tiene más información acá en la mañana de Más Noticias por América. Bueno.